Buenos días, chicos. Mirando la evaluación que vimos en los días anteriores, vamos a realizar una retroalimentación de acuerdo a los temas que hemos fallado en la evaluación. El tema que parece que no está muy claro, es acerca de la división celular. Aquí vamos a aclarar acerca de la división celular. División celular. ¿Qué quería decir división? ¿Quién me ayuda? A ver, señor Kuzmi, gracias. Cuando se separan dos células. Es cuando va a haber una separación de las células, ¿no es cierto? Aquí nosotros estudiamos anteriormente que la división celular se está dada mediante dos tipos de división. ¿Cuáles son estos dos tipos de división? Mitosis y meiosis. Muy bien, no estaba solamente el señor Kuzme, verán que están todos ustedes participando. Dos tipos de división, la división mitótica o mitosis y la división de la meiosis. Meiosis. Aquí esto debe estar claro, chicos. En la mitosis va a haber un tipo de división rápida, ¿no es cierto? Y se va a dar en células, aquí dijimos, ¿en qué tipo de células? Somáticas. Somáticas, en un tipo de células somáticas. A este tipo de células somáticas, nosotros las denominamos como diploides. Diploides. ¿Por qué decíamos que son diploides? ¿Cuántos cromosomas tenían? 48 cromosomas. 46, no es 48, sino es 46 cromosomas. 46 cromosomas. 46 cromosomas. En cambio acá, en meiosis, ¿en qué tipo de células se daba esta meiosis? A ver. La meiosis se daba en un tipo de células, chicos. Células germinales. Células, primerito dijimos, ¿no es cierto? En las células sexuales. Sexuales, que se les denomina también como células germinales. Germinales. Ya. A este tipo de células sexuales, ¿cómo les denominábamos? Si a las de mitosis les denominamos diploides, ¿cómo les decíamos a las de meiosis? Haploides. Haploides. ¿Pero por qué les decíamos haploides? A ver. Porque tienen 23 cromosomas. Muy bien. Haploides. ¿Por qué? Porque tienen 23 cromosomas. Listo. Tanto mitosis como meiosis realizan un proceso que se denomina fases, ¿no es cierto? Fases. ¿Cuáles son estas fases? Primerito me van a ayudar con el nombrecito de que antes de que entre a este periodo, ¿qué fase principal realiza la célula? Que están inmiscuidos 3 procesos principales. ¿Cómo se llama? Interfase. Aquí, ¿cómo? Interfase. Interfase, ¿no es cierto? Interfase, verán que estamos repasando. Interfase. En la interfase, aquí en la interfase, suceden 3 cosas principales. ¿Quién se acuerda? 1, 2 y 3. ¿Quién se acuerda? G1, S y G2. Muy bien, G1, S y G2. ¿Cómo le denominábamos a este proceso de interfase de G1, S y G2? ¿Cómo se le denominaba? Cuando la célula está, ¿qué? Creciendo. Está en un periodo de crecimiento.
crecimiento. ¿Para qué? ¿Para qué está en ese periodo de crecimiento? Para poder dividirse. Para poder dividirse, ¿no es cierto? Una vez que cumple este periodo, ¿se acuerda que yo le explicaba? Permítame, voy a borrar el pizarrón para poner acá arribita sobre la interfaz. Listo. Entonces, estamos hablando de la interfaz. Interfaz. Listo, aquí habíamos dicho que cumple con un proceso de G1, S y G2, ¿no es cierto? Todo en la interfase, la célula está en un periodo de, ¿qué dijimos? Crecimiento. Crecimiento. En un periodo de crecimiento. ¿Qué pasaba aquí en G1? La célula recibía las suficientes proteínas para crecer. Ya, aquí crece la célula, ¿no es cierto? Para poder dividirse. ¿Qué pasaba aquí en este G2? En ese Se perdón. duplica el ADN. Ya es la multiplicación del ADN. Acá, en G2, ¿qué pasa? El crecimiento de la célula. Aquí hay un crecimiento, pero hay la producción de una proteína. ¿Cómo se le denominaba a esta proteína? Histonas. ¿No es cierto? Que le va a ayudar a quién para poderse dividir. Material genético. El material genético. ¿Este material genético dónde se encuentra? ¿En qué parte de la célula? En la parte principal. En el ADN. Aquí, en esta partecita central de la célula. Aquí. ¿Cómo se denomina la parte central de la célula? El núcleo. El núcleo, ¿no es cierto? Ya. Recuerda que yo le decía que había células en que decidían quedarse en interfaz. Cuando hay este tipo de células que deciden quedarse en interfase, a este periodo se le denomina periodo que subserva. Estas células que deciden no irse a cumplir la cariocinesis, o sea, ya las fases, estas células se están especializando en funciones específicas. Aquí hablábamos, por ejemplo, de las neuronas, que estas se especializan en captar los estímulos, tanto internos como externos. Y las células que ya deciden irse a cumplir la función de la cariocinesis, cumple con 4 fases principales. ¿Cuáles son? Profase, metafase, anafase y telofase. Muy bien, son la profase, son la metafase, anafase y telofase. Ya. ¿Se acuerda que yo le dije debemos aprendernos esto bien para poder diferenciar a la mitosis de la meiosis? Ya. ¿Qué pasa en la célula cuando ya entra este periodo de profase? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba en profase? El ADN. A ver, Formación de cromosomas. ya es la formación vamos a borrar esta partecita de aquí y le voy a dibujar aquí yo a la célula. Aquí está la célula, ¿cierto? La célula, una vez que ha crecido y ha pasado todo ese proceso, entra al periodo a la fase pro. ¿Qué significa la fase pro? Que nosotros le tenemos aquí al núcleo. En el núcleo le tenemos al ADN. Este ADN está así, que es doble hélice, habíamos dicho, ¿no es cierto? Esta doble hélice empieza a desenvolverse, Y más o menos ya en la desenvoltura que pasa aquí en profase, está así el ADN. Y a una vez desenvuelto está como enrollado, así, para poder dividirse en las otras fases. Luego de profase, ¿qué viene? Aquí, en esta profase, ya se desintegra también la membrana nuclear
empieza ya la cariocinesis. Empieza aquí a desaparecer la membrana nuclear. Estos cromosomas están ya súper enrollados aquí. ¿Súper enrollados para qué? Para entrar en el periodo de metafase. En metafase, este ADN que se encuentra así, ya se empieza a formar los cromosomas. Aquí ya se desaparecen y los cromosomas empiezan a estar así, ¿verdad? 1, 1, 1, 1, 1. Empiezan a formarse así. Meta, ¿qué quería decir? Irse hacia dónde? Hacia la mitad, ¿no es cierto? Hacia la mitad de la célula. Una vez que está en la mitad de la célula, los centriolos se van uno a un polo, otro al otro polo. ¿Y qué se formaba, chicos, aquí? Algo se formaba. ¿Se acuerda que yo le hice así este grafiquito? ¿Qué se está formando ahí? Se está formando el uso. ¿Ya se acuerda? El uso. Uso acromático. Uso acromático, ¿no es cierto? Ya está entrando aquí el uso acromático. Una vez que estos cromosomas están alineados, ¿qué es lo que pasa en anafase? ¿Qué es lo que pasa en anafase? ¿A dónde se dirigen ya estos cromosomas? A los polos opuestos. Ya se están dirigiendo, ¿no es cierto? Entonces, miren, están así los cromosomas y tanto el uno como el uno se va a dirigir hacia un polo y el otro hacia el otro polo. ¿En dónde? En anafase. Entonces, aquí, estos cromosomas que están alineados en metafase se están yendo ya hacia dónde? Hacia los polos, para ya completar la división, Pero, ¿qué está pasando ya aquí en la membrana celular? ¿Qué es lo que está pasando? En la parte media ya se está como metiéndose, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para ya formar las dos células hijas. Se está entremetiéndose aquí en la parte media para ya formar las dos células hijas. ¿Qué pasa ahora en telofase? ¿Qué pasa en telofase? Se ha formado ya el núcleo celular aquí. Se descompone. Los cromosomas ya se vienen a formar aquí en la partecita de aquí de la célula. Entran al núcleo. Estos cromosomas entran acá al núcleo para nuevamente formar ¿qué? Nuevamente formar el ADN y la membrana de aquí ya se ha logrado separar y han formado, ¿cuántas células hijas han formado en mitosis? ¿Cuántas células hijas, chicos? 2 hijas, ¿no es cierto? ¿Con cuántos cromosomas iniciamos en mitosis? 46 cromosomas y 46 cromosomas. ¿Cómo se les denomina si tienen 46 cromosomas? Diploide. Diploides. Estas mismas fases intervienen ¿en dónde? ¿En dónde intervienen estas mismas fases? En meiosis. En meiosis interviene en la profase, metafase, anafase y telofase. ¿Se acuerdan que aquí en meiosis nosotros, en qué tipo de células se da? Ya me dijeron. Chicos, Células sexuales. Células sexuales o células germinales, ¿no es cierto? Aquí nosotros, como vimos en el video, recuerden que vimos que se formaban los espermatozoides y los óvulos, por eso esta meiosis se realiza en meiosis 1 y meiosis 2. ¿Por qué? Porque forman las células, ¿qué tipo de células? Sexuales. Forman las células sexuales. Óvulos y espermatozoides. Entonces aquí viene profase 1
metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Hasta cuando forman las dos células hijas. Una vez que forman las dos células hijas, viene la meiosis 2. Profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Aquí, en esta profase 2, metafase 2, anafase 2, ya viene la formación de los óvulos y los espermatozoides. Aquí, en metafase, ¿cómo ya viene la formación de los óvulos y de los espermatozoides? Aquí, en mitosis se formaban así dos y se alineaban al centro. En cambio que aquí en metafase de meiosis se forman 4. Se forman aquí 4. Y es por eso que se denominan tétradas o quiasmas. Tétradas o quiasmas. ¿Por qué? Porque van a dar lugar a la formación de los óvulos y de los espermatozoides. Ahí está la diferencia entre la meiosis y la mitosis, que en meiosis se van a formar tétradas, se van a unir los cromosomas para dar lugar a la formación de los óvulos y de los espermatozoides. Entonces, chicos, ¿está claro esto ya de mitosis y de meiosis? ¿Alguna pregunta, chicos? Ahorita porque estamos en retroalimentación. ¿Alguna pregunta sobre mitosis o meiosis? En eso es lo que se han equivocado, pero ahorita espero que ya esté claro. Ahora, vamos a repasar este otro temita también sobre la reproducción sexual. La reproducción sexual, ¿cuál es la característica principal de la reproducción sexual? ¿Cuántos individuos intervienen? Intervienen 2 individuos. 2 individuos, gracias señorita Vivian. ¿Estos 2 individuos serán iguales o serán diferentes? Diferentes. Son diferentes, ¿no es cierto? Son diferentes. Dentro de la reproducción sexual tenemos de 2 tipos. ¿Cuáles serán esos 2 tipos? Asexual y sexual. No, dentro de la sexual. Dentro de la sexual nosotros tenemos 2 tipos de reproducción. El espermatozoide y el óvulo. Una interna y otra Externa. externa, ¿no es cierto? Y luego tenemos la reproducción asexual. ¿Cuántos individuos participan en este tipo de reproducción? Uno Uno solo. Un solo individuo. ¿En qué seres vivos se dará este tipo de reproducción asexual? En vegetales. En los vegetales más, ¿no es cierto? También tenemos un tipo de reproducción asexual en los animales. Por ejemplo, les voy a decir la reproducción de fragmentación. ¿Qué tipo de animales le realizan este tipo de reproducción? La estrella de La mar. estrella de mar. La estrella de mar, la hidra, ¿no es cierto? Listo, chicos. Entonces, espero que esta retroalimentación haya aclarado algunas dudas que ustedes han tenido en el proceso de la evaluación que dimos. Listo, chicos. Muchísimas gracias por conectarse y nos vemos la próxima clase. Chao, chao, chicos. Que Diosito les bendiga. Chao, chicos.